Cualquier momento que tú digas, yes, ya lo logré, ahí mimito aparece un muchachito joven nuevo que tú te volteas y tú dices, oh, ¿y tú? ¿De dónde saliste en esta carrera? Claro. Yo estaba de primero corriendo y ganando. Pero ahora viene a mortificarme. Si yo me pongo a comparar mi trabajo con el que está haciendo el otro, Te distraes. me distraigo. Sí, Esa sí. es la palabra. Sí, sí, Me distraigo y me Y mortifico. te desenfoca. Y me desenfoco y me hace infeliz. Claro. Porque entonces yo no tengo control de lo que está haciendo el otro. Yo nada más tengo control de lo que hago yo. Eso es todo lo que yo puedo controlar. Bienvenidos a una nueva entrega de Dejando Huellas. Hoy tenemos el placer de tener como invitado a Carlos Sánchez. Carlos, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias, Ney, muchas gracias. Muy muchas contento gracias. de Dio tenerte trabajo aquí. esta entrevista, ¿verdad? Tenemos varias semanas ya Yo intercambiando sé que- WhatsApp y correo, finalmente. Pero va a valer la pena, estoy Bueno, seguro. gracias. Anticipadamente ya estoy claro de eso. Y estoy seguro que va a ser también bastante amena. Bueno, esa es la idea, vamos arriba. Muchísimas gracias de verdad una vez más. Creo que vamos a empezar por una pregunta que mucha gente quizás ni siquiera está al tanto. Sí. Es probable que la mayoría de las personas que te han visto en tu trayectoria como comediante, lo que menos se imaginen es que tú eres abogado de profesión. Sí. Y no solamente eso, sino que tú ejerciste el derecho en los primeros años Sí. de tu carrera. Sí. Y quisiera que me contaras un poco sobre esa faceta de tu vida, cómo fueron esos primeros años como abogado y definitivamente qué lecciones incorporaste de esa experiencia que todavía al día de hoy perduran. La etapa estudiantil de abogado yo la disfruté muchísimo. Yo de verdad pensé que yo iba a ser abogado profesionalmente, que yo iba a vivir del derecho. Entonces, pero fue la teoría que me gustó. Estudiar me gustó, discutir con los profesores me gustó, las teorías, las ideas, leer libros, toda esa parte fue para mí muy entretenida. Pero cuando empecé a trabajar fue que me di cuenta lo que era el día a día del abogado. Y ese día a día no sentía que me hacía feliz. Necesitaba algo. Yo soy muy informal, siempre lo he sido. En la oficina de abogado era el único... Llegaste puntual. Informal de ropa. Nunca me ha gustado la formalidad. Y entonces yo era el único en la oficina de abogado que no iba con saco y corbata. Yo iba con camisa manga corta. Porque yo iba a los tribunales. Me parqueaba 4 cuadras más para allá y tenía que caminar en el tetero del sol. Y yo decía, vivimos en el Caribe, no tiene sentido que yo ande con saco y corbata, esto es para yo morirme. Y entonces yo siempre tenía como esa rebeldía y entonces me ponía así, saco y corbata, si tenía que ver un cliente o algo así. Pero si era el día a día y ver a mis compañeros, yo iba en camisa manga corta. Pero no, el día a día a mí no me gustaba. Yo ya me di cuenta de esto antes de terminar la carrera, porque yo trabajé como paralegal un par de años antes de graduarme. Como 3 años. Entonces ya yo fui viendo y diciendo, uy, y esto es lo que hace uno todos los días. A mí esto no me hace feliz. Entonces, la comedia siempre estaba, pero nunca lo vi como una posibilidad, como una carrera, hasta que me dio esta crisis del derecho, de que ya yo estaba casi acabando la universidad, solo me faltaba entregar la tesis y 2 o 3 materias. Y yo digo, wow, ya estoy casi en la recta final y yo creo que yo no quiero vivir de esto. ¿De qué rayos voy a vivir? Y ahí fue que yo pensé en el humor. O sea, el humor siempre estaba. Y yo dije, bueno, yo siempre hago chistes. Yo siempre soy el payaso. Yo siempre soy el que imita a los profesores. Quizás esto pudiera ser un trabajo. Hay gente que vive de eso. Ahora, yo no tengo ni idea de cómo se vive de esto. Pero hay gente que vive de esto. Y ahí fue que empezó el proceso, ahí fue que empezó toda la trayectoria. Ya empecé a ver comediantes, pero no para disfrutar el show, sino ya para estudiarlo, para ver qué ellos hacían. Empecé a ver entrevistas de comediantes. ¿Y eso fue un proceso, vamos a decir, gradual o fue un proceso radical? Me refiero, tú el día que decidiste ya ser comediante, dejaste a un lado el derecho y te dedicaste 100% a ser comediante o lo manejaste esa transición de manera paralela, es decir, hasta que tú no... ¿Cómo fue ese proceso en el cual tú ya empezaste a ver la comedia como una fuente de ingreso y un sustento por el resto de tu vida? La decisión fue
tajante, pero el proceso fue gradual. Yo hubo un día que me di cuenta. Yo creo que yo puedo vivir de la comedia. Yo siempre he hecho comedia. Yo creo que esto puede ser un trabajo. Y definitivamente el derecho no me gusta. Eso pasó en un momento en específico que me llegó. Fue como una realización que me llegó un día. Y ese mismo día me junté con mi esposa. En ese entonces era mi amiga, no éramos ni novios. Pero le tenía mucha confianza. Y ella es muy buena escuchando. Y yo le dije, acabo de pensar esto. Y ella me dijo, dale, adelante. Entonces, claro, yo estaba todavía por terminar la tesis, terminar un par de materias. Y a mí me gusta cerrar ciclos. A mí no me gusta dejar las cosas por mitad. No obstante, yo saber que ya yo no iba a vivir de eso, yo quise terminar. Y además estaba muy cerca de la meta. Entonces, entre terminar la universidad y luego quizás 2 años más, correcto, yo iba haciendo, cuando terminé la universidad renuncié de la oficina de abogados donde estaba trabajando, pero luego ahí seguía haciendo unos trabajitos freelance a amigos míos como abogado, en el que para poder ganar algo de dinero en lo que la comedia arrancaba. O sea que fue un proceso, digamos, de 3 años hasta que pude definitivamente soltar el derecho, y eso fue hace 20 años y no lo he vuelto a tocar. Al día de hoy, ¿hubieses hecho algo diferente en ese momento de transición, pensándolo hacia atrás, o todo lo que pasó ahí realmente fue construyendo y aportando a la realidad que tienes hoy? O sea, ¿cometiste alguna novatada de la que tú dices, wow, si no hubiese hecho esto, quizás hubiese estado en otro nivel ahora mismo? No, lo que pasa es que yo he cometido 3 millones de novatadas. Si nos ponemos a buscar, este podcast puede durar 10 horas. Menciona una de esas. No, es que no sé, o sea, cuando uno es joven, uno comete muchísimos errores. Uno tiene que darse un margen de error súper amplio, porque el que está innovando y el que está inventando un área que en algunos aspectos nadie le estaba haciendo. Aquí no había nadie en ese sentido. Aquí habían comediantes, pero no había nadie haciendo la comedia que yo estaba haciendo. Ahí uno tiene un margen de error gigantesco. Yo metí muchísimo la pata. Mucho la pata. Pero yo no sé si yo hubiese hecho algo diferente. Yo creo que no, porque al final todo lo que yo hice, bueno o malo, terminó llevándome a la persona que soy hoy. Y bueno, puedo considerar que me ha ido bien. Hay algunos procesos que yo hubiese hecho más rápido, algunas decisiones que hubiese tomado más rápido, que quizá la prolongué mucho, la alargué mucho. Y una pregunta, o sea, ¿tú recuerdas ese momento exacto en el cual tú dijiste, pero yo puedo vivir de esto? El 6 de noviembre del año 2004 pasó eso. En Casa de Teatro, mi primer show, que fue solo con los monólogos que yo escribí en los primeros 2 años. Y ahí gané una cantidad de dinero que yo hasta me asusté. Hoy, o sea, no es una barbaridad, pero para mí en ese entonces sí lo era. ¿Tú eras soltero? Yo era soltero. ¿Vivía con tus padres? Y vivía con mis padres. No, pero eso es todo mi gasto mensual era un celular, básicamente, que tenía que pagarle a la telefónica. No, tú te viste, como dicen en el buen dominicano, con esa paca. Me vi, o sea, no, yo pensé que yo había robado. Yo dije, alguien en mi casa robó, porque todos estos cuartos que están aquí, eso no existe. Ya no hay vuelta atrás, vamos a seguir para adelante. Entonces, yo recuerdo que a mí en Casa de Teatro me pagaban, eran 6,000 pesos, que yo hacía un show al mes. O sea, básicamente esos eran mis ingresos mensuales. Cuando yo hago un gran show, que hicimos 3 noches, las 3 noches las llenamos, fueron jueves, viernes y sábado, 4, 5 y 6 de noviembre. Y yo me acuerdo que fueron como 90,000 pesos que me gané, imagínate, de 6,000 a 90,000. En esa época. En el 2004, de verdad, fue un impacto que yo dije, wow, y yo puedo seguir ganando cosas así. Y una pregunta, cuando tú tomaste esa decisión, ya que tú te viste, como decimos en buen dominicano, como, pero aquí hay un espacio y ya yo no tengo vuelta atrás, y lo comunicaste a tus familiares, ya tú me dijiste que tu mejor amiga en ese entonces, tu actual, luego tu novia y luego ahora tu esposa, Mi esposa, te dijo, dale para adelante,
Pero tus amigos y tus familiares, ¿qué te dijeron cuando tú dijiste, mire, ya yo lo que me voy a dedicar es a esto? Yo tuve amigos que me dijeron, claro que sí, dale para allá. Yo tuve amigos que se preocuparon. Coincidió que esa decisión ya yo la había tomado. ¿Cuándo fue? Yo la había tomado antes de que mi padre muriera. Mi padre murió y tomé la decisión. O sea, no la tomé, hice pública la decisión. Y mucha gente pensó que fue una crisis existencial que me dio por la muerte de mi padre. Ya. Hubo gente que dijo, vamos a ayudar a Carlos, que Carlos se puso loco. Entonces, yo... ¿Pero qué querían? ¿Que volvieras a ser abogado? Que me mantuviera, que yo duré 5 años estudiando eso, que no lo dejara. Mi madre, mi familia en general me apoyó, pero sí me dijeron, no deje el derecho. Y yo mantuve el derecho, mantuve haciendo ciertas cositas como para no alejarme de la carrera, hasta que ya yo le dije, miren, ya esto arrancó, ya, yo no pienso hacer más nada. Mi madre me decía, pero mira, al frente van a construir pusieron una oficina de abogados justo frente a mi casa. Ay, qué palo, llevo un currículum, tú nada más tienes que cruzar la calle. Y yo decía, yo no quiero llevar ningún currículum, ya, olvídate, ya eso no es parte de mi vida, eso se acabó. Y entonces se preocupó, ¿tú nada más vas a ser abogado? Sí, yo nada, digo, comediante. Sí, yo nada más voy a ser comediante. Yo pensaba que tú estabas claro, yo estoy claro hace muchísimo. Y entonces después, bueno, cuando vino ya ese gran ingreso que tuve extraordinario. Sí, se lo llevaste, se lo enseñaste. Mira, más. Sí, ¿no? Y ella le ayudé a pagar un mueble, le ayudé a pagar esto, a pagar lo otro. Me preguntaba, mi hijo, ¿cuándo es el próximo show? ¿Tú quieres que yo te lleve la agenda? Exactamente, más o menos. Entonces, ya ahí todo vieron, ya él está en serio. Y obviamente, o sea, hay algo que también la gente no entiende. Yo, desde ese entonces, ya yo trabajaba más que lo que yo trabajé en cualquier oficina de abogado. O sea, ya yo me pasaba el día entero pensando en comedia y en escribir comedia y en las facturas y en los shows y en el cobro y luego cómo crecer el equipo y la oficina. Y yo hoy día trabajo muchísimo más que todo lo que yo recuerde que trabajé como abogado. Bueno, entonces ya tomaste la decisión, estabas ya consagrado, por utilizar un término, decidido, ya habías quemado las naves, estabas entregado de lleno a tu carrera. Cuéntame algún momento en el cual tú mismo pensaste, ¿y en qué lío yo me he metido? O sea, ya identificamos el momento en el cual tú dijiste, yo voy a vivir de esto. Ahora cuéntame alguna situación que se te haya presentado en el camino, que tú recuerdes, en el cual tú dijiste, bueno, pero ¿y quién me manda a mí meterme en este lío? ¿Te recuerdas algún caso concreto? Tú sabes que creo que nunca he sentido eso. Creo que nunca he sentido que en algún momento fue el camino equivocado. Me han dado crisis. Hay veces, en este negocio uno tiene noches malas. Hay veces que uno no conecta con el público. Y hay temporadas malas también, ¿no? Hay temporadas malas, pero me refiero cuando hay show malos. Sí. Cuando hay un show que la gente no se rió o se rió poco, tú no conectaste. Y eso le pasa a todos los comediantes del planeta Tierra. Hay días y hay días. Así como, bueno, Patricia, nuestra gran amiga en común, ella que es actriz de teatro, te dice, hay días que el público está a millón, on fire, y que tú nada más levantas la mano y la gente se muere de la risa. Y hay días que tú, mira, ni haciéndole coquilla tú logras levantar ese público. Eso pasa. Y hay veces que me ha tocado eso 2 o 3 noches de corrido. Y ya llega un punto que yo he llegado a pensar, yo creo que ya lo perdí. Lo que sea que yo tenía, lo perdí, tengo que aceptarlo, ya llegó mi tiempo, me voy a dedicar a otra cosa, ya yo comediante y ya yo no soy. ¿Y qué te mantiene firme? Que después llega la 4ª noche y me va bien. Y digo, no, yo simplemente tuve una mala racha. La factura de gastos también. Eso es un gran motivante. Es otra motivante. No, pero al final cuando tú consigues risa, tú dices, no, pero arrepentirme de haber tomado esta decisión, nunca. Ni siquiera al principio, porque a lo mejor cuando tú empezaste, tuviste ese primer show, y quizás tuviste otros que siguieron, pero estoy seguro que a lo mejor en algún momento hubo un bache donde tú no estabas recibiendo tantas contrataciones, a lo mejor... No, lo que pasa es que eso al día de hoy sigue. Al día de hoy sigue. Nosotros trabajamos por temporada, por épocas. O sea,
Ya conozco los ciclos del año. Son ¿No te da todos. ansiedad cuando las cosas están bajitas? Siempre me da ansiedad porque yo soy un tipo muy ansioso. Eso es inevitable. Que hay veces que yo llamo a mi manager y le digo, loco, ¿qué está pasando? Y me dice que estamos en agosto y en septiembre. Esta es la época floja. ¿Qué tú quieres que te diga? Claro. Ah, bueno, es verdad. Ok, Ponte a tranquilo. escribir, ponte Y al a otro escribir. día le digo, ¿te llamaron? No me han llamado. Es la misma época que ayer. Eso me pasa a mí que yo, por ejemplo, con los eventos míos pregunto un día, ¿qué tal? Y al otro día vuelvo y pregunto, ¿qué tal? Y en una hora pregunto, ¿qué tal? La gente me dice, ¿y qué tú esperas que haya pasado en una hora de diferencia? Exactamente. Pero cuando yo comencé, en ese entonces no había YouTube ni nada de eso, ni las redes que hay ahora. Uno descargaba cosas, los famosos downloads habían programas como LimeWire, no sé si tú te acuerdas de Sí, eso. claro. Que tú descargabas cosas, descargabas entrevistas, Tú te ponías a audios verlo o para coger videos. ideas. Y entonces tú descargabas el archivo y luego lo veías en la computadora. Y ahí yo vi entonces a Seinfeld, porque Seinfeld fue mi primera referencia, porque era lo que uno veía en el telecable, esos pedacitos de monólogo que él tenía en la serie. Y esa era como mi primera referencia de alguien que hace ese trabajo. Y yo empecé a oír una entrevista de él. Y hubo algo que me marcó de él, de esa entrevista, fue que él dijo que tu prioridad tiene que ser estar parado frente a un público haciéndolo reír y cada vez tratar de ser mejor. Y si eso es lo único que tú te has enfocado, todo lo que son las puertas y las oportunidades y el dinero va a ir viniendo. Eso tiene que venir por obligación. Entonces, Como dice Warren Buffett, si tú eres el mejor, siempre va a haber ingresos. exacto. En Sí, lo que haces. ni siquiera si tú eres el mejor, si tú eres bueno y si tú cada vez eres mejor, no si tú eres el mejor, porque si tú eres ponerte la meta de ser el mejor, Por lo menos en tu entorno. en mi entorno, ¿Por qué no? claro, yo no sé si soy el mejor, para muchos yo lo seré porque tengo fanáticos y eso me alegra mucho, para muchos yo no lo soy para nada, pero para mí no puede ser esa la meta porque me va a mantener infeliz. Ok. Cualquier momento que tú digas, yes, ya lo logré, ahí mimito aparece un muchachito joven nuevo, que Sí. tú te volteas y tú dices, oh, ¿y tú? ¿De dónde saliste en esta carrera? Claro. Yo estaba de primero corriendo y ganando, pero ahora viene a mortificarme. Y tratar de estar delante de todo el mundo, o sea... Tener ese pánico, ¿no? Tener ese pánico de que yo soy el número uno. No, yo no soy el número uno. Si lo soy, bueno, amén, perfecto. Pero si yo me pongo a pensar en eso, yo voy a vivir infeliz toda la vida. Ahora, ¿qué sí yo sé? ¿Cuáles son mis parámetros? Mis parámetros son, yo tengo los siguientes shows. Te voy a decir, yo tengo mucho gusto, nos pasa todo. Luego hice recién parido, criando carajito, inmunidad de rebaño. Ese es el orden de mis especiales ese es el orden de mis especiales de comedia. Cada uno es mejor que el anterior. Para mí, para mi gusto. Yo digo, en este show crecí. Tú los ves. Sí, y yo me doy cuenta de la reacción de la gente, yo me doy cuenta de la risa de la gente, yo me doy cuenta que en las risas por minuto son más altas que en el anterior, las risas son más fuertes. Okay. Este monólogo, mira, que es el más largo que yo he hecho hasta ahora, donde yo puedo construir una historia más larga por más tiempo y cada parte de la historia está muy graciosa. Entonces ya yo sé que en este show crecí y en el siguiente crecí y en el siguiente crecí. Entonces ya yo no sé lo que está haciendo X o Y. Yo lo que sé que yo estoy creciendo, yo estoy mejorando y eso por lo tanto a mí eventualmente me va a traer trabajo, lo quiera o no lo quiera. Excelente. Trabajo me va a llegar, pero si yo me pongo a comparar mi trabajo con el que está haciendo el otro, te distraes. Me distraigo. Sí, Esa es la palabra. Sí, me distraigo y me mortifico. Te desenfoca. Y me desenfoco y me hace infeliz. Claro. Porque entonces yo no tengo control de lo que está haciendo el otro. Yo nada más tengo control de lo que hago yo. Eso es todo lo que yo puedo controlar. Pero excelente, porque con lo que has dicho de la parte de felicidad me da muy buen pie para esta otra pregunta. Todos somos humanos, todos estamos expuestos a diferentes situaciones. A veces para llegar para acá con el tránsito ya uno coge par de piques que sacan a cualquiera de su centro. Esos días en los cuales tú a lo mejor tienes una situación o simplemente amaneciste no con la misma energía que uno estila normalmente tener. Uh-huh. Pero sin embargo tú tienes un compromiso
quizás tienes un show, tienes una Sí. actividad para una empresa. ¿Cuál es el ritual que tú haces un poco para quitarte esas cargas con miras a poder dar lo mejor de ti en cada una de esas entregas? ¿Tienes algún ritual, alguna rutina, algún pensamiento? Necesito energía física. Esa energía puede venir ya sea porque naturalmente la tengo, me siento con energía, o café, o ejercicio. Hay veces que yo tengo que ponerme a Activar la circulación. activar la circulación de la sangre. Sí, a veces hago burpees antes de los shows. Ajá. Sí. Como para tener la adrenalina Sí, fluyendo. exactamente. Mira. Pero la cafeína viene siendo como casi un must. Un elixir. Y también hay veces que hay shows que yo no lo quiero hacer, pero hay veces que yo me recuerdo a mí mismo de que men, no sea idiota, no te quejes. Yo hay veces que me castigo a mí mismo. Te da tu par de pecosones. No sea idiota, no te quejes. Tú estás viviendo de la comedia, lo que a ti más te gusta en la vida, y tú tienes la oportunidad de pararte frente a ese público y tratar de hacerlo reír. Haz tus chistes, párate y fájate que eso era lo que tú querías. Y entonces ahí yo me digo, ok, perfecto, vamos arriba. Te echas tu propio autoboche. Me echo mi propio autoboche, porque hay días que yo no estoy en eso. Hay días, ay, yo quiero estar en mi casa viendo Netflix. Pero hay días, pero tengo que estar frente a un público. O hay días que tengo gripe, o hay días que me siento mal, tengo fiebre. Me he tenido que hacer show con unos malestares gripales horribles. Y el autoboche funciona. Y el autoboche funciona de que, mira, ok, es verdad, hay gripe, pero tú ahora mismo te vas a subir a un escenario, vas a hacer reír a un grupo de gente y te van a pagar por eso. Y hay mucha gente como tú que ojalá y tuviera en tu posición, que daría lo que fuera por estar en tus zapatos. Así que aprovecha la oportunidad y sea agradecido. Exactamente, qué interesante. Y una pregunta, ¿no sabes que nosotros los latinos tendemos a confiarnos mucho a veces y en nuestras capacidades o nuestra experiencia y no le damos el debido peso a la preparación previa? Vamos a decir, nos jactamos de tener una capacidad de improvisación muy, muy desarrollada. ¿Qué peso le das tú a la preparación? O sea, a lo mejor hay mucha gente que cree que tú llegas ahí, te paras y no sabes ni de lo que vas a hablar y empiezas a hacer chistes y a improvisar. O sea, cuéntame un poco esa rutina de preparación. ¿Cómo funciona? Yo preparo los shows hasta que mi esposa y mi manager me echan un boche. En algún momento ellos me dicen, Carlos, esto ya está listo, relájate. Este show funciona, este show está perfecto. Yo no creo en el exceso de preparación. Yo digo, no existe algo como el exceso de preparación. Pero cada vez que yo tengo un show nuevo, que yo hago ensayos con público, donde voy a shows pequeños y pruebo y eso, yo soy medio obsesivo. Y bueno, pero ahora vamos a probarlo de nuevo de esta manera. Ahora este chiste lo voy a cambiar de orden. Ahora el final lo voy a hacer diferente. Y en algún momento mi esposa y mi manager me tienen que decir, no hagas nada, ya. Está perfecto. Esto funciona. Déjate, relájate. Dale release. Dale release. Y yo tengo que, ok, está bien, vamos arriba. Lo cual me da a entender que esos shows están muy ensayados, cronometrados, o sea, está totalmente estructurado a la hora de tú hacerlo. Muy. Tú no le das chance ahí al azar, ¿no? Yo improviso muchísimo dentro de un show estructurado. Okay. Y ese show yo me lo aprendo de pie a cabeza, de cabeza a pie. Literalmente yo tengo una lista de todos los temas que trato y del 1 al 32 y tengo que recitarlo de memoria, 1, 2, 3, 4, 32 y luego para atrás, 32, 31, 30, 29, así, porque así yo sé que yo puedo también rejugar a mitad del show. Hay veces que a mitad del show, si yo por alguna razón veo que el público le conviene que yo brinque del 5 al 8, entonces perfecto, pero luego yo tengo que hacer 6, 7. Entonces yo tengo que tener en mi cabeza el esquema gráfico para yo saber de que, ok, ahora llega el 14, pues entonces déjame meter el 6 y el 7 que me volé y después yo sigo con el 15. O sea que para improvisar, o sea, yo tengo que tener ese juego. Hay que prepararse. Muchísimo. La gente cree, o sea, yo creo que no hay lo que más capacidad te da de improvisar es precisamente estar preparado. Muy preparado. Yo una vez oí una entrevista muy buena de Paco de Lucía, el guitarrista de flamenco, que era una absoluta bestia, un tipo con los dedos de fuego.
Y él dijo eso, que la improvisación en la guitarra viene a través de mucha preparación y mucha técnica. Si esos dedos tuyos se mueven solito en el diapasón de la guitarra, en el momento que tú quieras expresar algo que sientes, lo va a lograr. Pero si tú no tienes mucha técnica y mucha preparación, entonces los dedos te van a fallar. Pues de la misma manera. Exactamente. En los shows yo puedo improvisar mucho, pero yo estoy muy preparado y yo practico mucho y yo estudio mucho y le doy mucha cabeza a lo que voy a hacer. Okay. Pero ya después que pasé ahí, entonces ahora yo tengo que jugar. Yo tengo que agarrar todo eso que trabajé y entonces ahora flexibilizarme, fluir, correcto. Pero no se sienta muy rígido. Pero yo tengo que fluir con una base sólida. Llegar seguro a ese escenario. Sí, yo no puedo. Hay mucha gente que improvisa muy bien, que lo admiro por eso. Pero yo no puedo. Yo en mi caso no. Yo tengo que sentirme muy sólido primero y luego yo improviso. Esta es una pregunta combinada. Dale. Con quizá un poquito disímile las dos preguntas, pero primero, ¿cuáles son los principales obstáculos y barreras que te ha tocado a ti vencer a lo largo de tu carrera? A lo mejor paradigmas también que te ha tocado vencer. ¿Y cómo los has superado? ¿Y cuáles son esas cualidades innatas tuyas que tú tienes que te han permitido no solamente superar esos obstáculos, sino seguir prosperando en tu profesión? Bueno, obstáculos que yo haya tenido es que aquí no había cultura de lo que yo hago, de lo que es los monólogos de humor, el stand-up comedy. Eso no existía. Y parte de yo hacerlo era al mismo tiempo que la gente lo entendiera y yo explicarlo. Ok, esto es lo que yo voy a hacer. Muchas veces yo hacía show y la gente se quedaba esperando que yo sacara el disfraz o la peluca o la guitarra para hacer la parodia de la canción. Pero no había nada de eso. Era nada más un tipo hablando. Eso es todo. Y ya. Y eso es lo que él hace. Él se para y él habla. Sí, él se para y él habla. Y eso tomó años. Eso tomó años. Años que la gente entienda que ya eso es algo. O el estereotipo que tenía la gente del comediante, ¿no? Que era muy, muy histriónico, muy chaucero, y de repente quizás tú eras más pausado, todo se centraba en el mensaje. Tal cual. Y quizás alguna gente no lo entendía. O sea, que a ti te tocó hasta cierto punto educar al público. Sí, así mismo fue. Eso fue. Por ejemplo, yo recuerdo una vez que yo hicimos un show en el Hotel Jaragua, cuando estrenamos El hijo de Doña Yolanda, que fue el show solo con monólogos de chistes sobre las madres. ¿Es el del Winasor? Ahí está el del Winasor, sí. Sí, ese lo vi. Luego, eso fue para el Día de las Madres. Para el Día de los Padres hicimos un show solo de chistes en tercera persona. Esos monólogos están en primera persona. Los chistes de tercera persona son: esta era una vez un borracho que... Sí. Esta era una vez Pepito que. Yo estoy hablando de una situación X. Cada historia tiene principio, medio, final. Dura 30 segundos, 1 minuto. Y yo hago un montón de eso y eso es el show. Que eso era también lo que se hacía antes. Claro, los cuentachistes. Así es. Y entonces yo hice eso. Y yo recuerdo mi mensajero en ese entonces que se me acercó y me dijo, en comparación con él, Doña Yolanda fue en Las Madres y el otro show fue en Los Padres. Y entonces... mi mensajero me dijo, este show me gustó más porque aquí habían chistes. Ok. ¿Entendés? Y a mí eso me queda... Porque, ¿qué pasa? En el de Doña Yolanda eran chistes en primera persona. Claro. Yo veo la vida de tal manera, a mí me pasa tal cosa. Y lo otro, pero él está acostumbrado a que cuando él se sienta a oír humor, tiene que ser, este era una vez un borracho que hace tal cosa. Okay. Y como él no vio eso en Las Madres, él entendió que eso no era humor. Yo simplemente estaba parado hablando y yo era gracioso, pero eso no era un show de humor. Eso era otra cosa. Ah, pero mira qué interesante. Entonces, eso es un ejemplo y así extendido a muchas cosas de que la gente no entendía lo que yo hacía, pero poco a poco sí fue calando. Y ya entonces, ¿qué me ayudó mucho para terminar de crear la cultura? Que vinieron más amigos a hacer lo que yo hago. Claro. De ahí es donde viene el colectivo de comedia La Guagua. De ahí llega Ariel Santana, por ejemplo, Elías Cerulle, Starling Ramírez, Tomás Echavarría. Tomás Echavarría crea el Comedy Club, que es el único sitio de este país solo de comedia que está en Acrópolis.
y tiene de martes a sábado comedia todos los días. Ya eso le abre la puerta y le abre un escenario y un micrófono a todo talento joven que quiera ir a probar. Hay algunos talentos que no logran, hay otros talentos que sí, y de repente empiezan a crear su show y empiezan a tener seguidores. Entonces ya se creó una cultura. O sea, mira qué interesante la mentalidad de abundancia tuya, que tú me estás hablando en todo momento, del surgimiento de competidores o de personas que se dedican a lo mismo que tú, en positivo. O sea, tú en ningún Pues sí. momento se te nota que tú en ningún momento lo ves como una amenaza, sino todo lo contrario, como una 100% contribución positivo. a un ecosistema y a construir una cultura que los beneficia a todos, pero te beneficia a ti como pionero. 100% positivo. La industria crece. Si la industria crece, yo crezco. Exactamente. ¿Entiendes? Si la industria crece, yo crezco. No sé de qué otra manera explicarlo. Sí. La gente... Si la gente se sensibiliza, es más receptiva a lo que ustedes hacen, pues muchas más oportunidades, sobre todo para los que son mejores. Claro, ellos me ayudaron mucho. La gente cree que antes el pastel era para mí solo. Ahora lo que yo pienso es que el pastel es más grande. Se agrandó. Entonces, ok, que el pastel lo reparto, pero antes yo tenía 100 y ahora el pastel se reparte de 10,000, no de 100. Exactamente. Entonces, de alguna manera... Te toca De más alguna que manera 100. yo salgo beneficiado y de alguna manera cuando ya hay más gente que ya ve todo el tiempo que ahora hay shows de estos tipos que se paran a hacer monólogos, pues ya hay una mayoría dominicana que entiende que ya esto es algo que existe, que ya esto es un trabajo, esto es un tipo de espectáculo. Si yo me hubiese quedado solo, eso hubiese tomado mucho más tiempo, hubiese sido más trabajoso. Y no hubiese tenido también un benchmark de comparación. Seguro que has No hubiese, aprendido no. también de los otros. El hecho de que de que haya gente que siga más a otros comediantes, de alguna manera me beneficia, porque entonces ya empieza la pelea en el público. A mí me gusta más fulano y a mí fulano. No sé, yo creo que eso incluso ayuda a que tu fanaticada sea más fiel también. Claro que sí, claro que sí. Qué interesante. Porque algo que yo aprendí de Rick Rubin, que es un productor musical famosísimo, él dijo, el buen arte está hecho para dividir. La gente tiene que... Hay gente que te ama y hay gente que te odia. Y eso está perfecto. Y mientras más te aman y más te odian, entonces más grande serás. Entonces, antes yo me mortificaba mucho de alguien que habla mal de mí o alguien que yo no le gusto. Ya no. Eso nunca me quita el sueño porque ya yo sé que eso es parte del negocio. El que no le guste mi trabajo tiene que existir. Es obligatorio. Te reta también. Me reta también, así mismo. Y en ese momento que estén ahí unos muchachos bebiendo cerveza y uno de ellos diga, a mí no me gusta Carlos Sánchez porque ese tipo es, no sé, a mí no me da risa. Y ahí va a aparecer uno que diga, tú eres loco, ese tipo es buenísimo. Y ahí entonces, en esa discusión, se arma una razón para yo defender más a Carlos Sánchez y eso a él sin querer lo hace más fan de Carlos Sánchez. Impresionante. Mira qué interesante, qué buen enfoque, qué interesante. Compárame el Carlos Sánchez de hace 18 años con el de ahora. ¿Cómo has crecido? Yes. ¿Cómo esta carrera, esta profesión te ha cambiado como persona? Yeah. ¿Cómo has evolucionado? O sea, a grandes rasgos, ¿quién es el Carlos Sánchez de hoy versus el Carlos Sánchez de hace 18 años, su primer show formal? Bueno, son dos personas completamente diferentes. En la comedia hay que crecer y crecer toma muchos años. Yo siempre se lo digo a todos los talentos jóvenes. Tienen que tener paciencia porque lo que yo puedo lograr ahora con un monólogo, que el último que escribí, pienso que es el mejor que yo he hecho en toda mi carrera. Pero yo jamás en la vida lo hubiese podido escribir hace 15 años, hace 10 años. Yo tenía que quemar etapas, que madurar, que crecer. Si yo no hubiese logrado esas cosas, yo nunca hubiese llegado a ese monólogo que escribí hace unos meses, que para mí es el mejor que yo he hecho hasta ahora. Eso por un lado. Por otro lado, he crecido y he cambiado en el sentido de que ya yo no soy solo talento. Sin querer me volví productor. Tengo una empresa de producción de eventos. Eres empresario también. Soy empresario, sin querer. Eso no estuvo planificado y eso no era lo que yo quería. Okay. Pero ¿qué pasó? Si yo hubiese dejado que a mí me contraten, me iban a llevar a sitios donde
la prioridad es vender hamburger y alita de pollo y no el show de comedia. Él está parado ahí, ponlo en esa esquina, dale un micrófono, que haga su chiste y sácame esa margarita y esa batida y esos hamburgers, porque la razón por la que él está aquí es para que se venda mucha batida y mucha margarita y muchos hamburgers. Entendí. Pero tú no eres la prioridad. Entonces, ahí yo comienzo a decir, qué chulo sería presentarme en tal sitio, qué chulo sería presentarme en tal teatro. Ese teatro está bonito, todo el mundo está concentrado, ahí no hay distracciones. Y entonces ahí es que empieza el proceso de cómo yo alquilo ese teatro, cómo yo alquilo vallas, cómo yo contrato una boletería. Eso fue un proceso de hace ya muchos años. Y ya sin querer, ya yo tengo una empresa de producción, porque entonces ahora ya nosotros hacemos una gira casi por todo el país, alquilando teatros y haciendo publicidad en cada ciudad y cada provincia. ¿Todo gira alrededor tuyo o ya tú trabajas con otros talentos? Este año empiezo a trabajar con otro talento, por primera vez. Ese era como el siguiente paso, como por default. Ya yo tengo como una logística. En cada pueblo hay que tener un truquito. En cada pueblo, o sea, en San Francisco de Macorís hay un restaurante donde yo conozco que puedo dejar boleta allá y todo el mundo sabe dónde está ese restaurante. Claro. Entonces la gente va a ese restaurante. Entonces, Santiago, yo sé en tal sitio. La Vega, hay tal sitio. ¿Entiendes? Cada pueblito, Fonda Doña Fulana. Y tú dices, aquí tú vas y qué sé yo, boletería del Teatro de Bellas Artes. Y hay pueblos que tú dices, Fonda Doña Fulana. Ahí es que están. Y ahí es que se venden la boleta. No es en la boletería del teatro. No. ¿Dónde está esa vaina? No. Fonda Doña... Ah, sí, yo voy para allá. Hay que tenerlo. Y esos truquitos hay que tenerlo. Y eso tú nada más lo tienes después de muchos intentos y muchos ensayos y muchos guayones y muchos tropezones. Y de hecho he ido el año pasado, yo fui a algunas ciudades del país, que la misma gente de esa ciudad me decían, pero ¿y por qué tú vas para allá? Ve para tal sitio. Sí, pero es que esto es un auditorio. Aquí la gente está concentrada. Aquí el show se va a dar buenísimo. Hazme caso, tú verás. Yo voy a hacer aquí el foco de la atención. Yo voy a hacer aquí el foco de la atención. Todo el mundo está sentado cómodo, hay aire acondicionado, está todo bellísimo, perfecto. No va a haber ningún mesero pasándote por al frente con un plato de fajita de pollo botando humo. Sí. Que ese humo se ve a 3 kilómetros. ¿Entiendes? Y moviendo la mesa y uno que tumba el plato. Y que concentrarse ahí tiene que ser bien difícil. Ni hay un hueco para la cocina donde se oye la voceadera. Que la mesa 4 que está esperando el bacon cheese burger. No sé. Tú has tenido esos blackouts en medio de un show así que empiezan a interrumpir y te queda como en el aire. Más que el diablo, loco. Pero muchísimas veces. Tú que me dices que tienes ensayado todo y eso no está en ninguna parte del ensayo. No, yo esas cosas a veces trato de integrar al show. Hago un relajo del mesero, del cocinero, de lo que sea, pero... Qué bien. Mira, vamos a hablar de otra corporación muy importante. A ver. La familia. Sí. Le das mucha importancia a la familia. Hablas de tus hijos, hablas de tu pareja, de tu esposa que te ha apoyado y es tu complemento. Sí. Una empresaria también muy exitosa, una influencer muy exitosa en sus temas de sostenibilidad, podríamos decir, ¿no? Sí, correcto. ¿Qué es para ti la familia? Todo. La razón por la que yo trabajo. Yo trabajo porque me gusta. Yo trabajo por ellos, en realidad. Claro, yo decidí trabajar en lo que a mí me gusta y por eso también lo hago, pero sí, ya después que yo empecé a tener hijos, yo empecé a tomar las decisiones más a largo plazo que yo he tomado en mi vida. O sea, ya pensar en, ok, tengo que pensar en serio, tengo que guardar más dinero, tengo que invertir más dinero, no puedo gastar en esto, no puedo gastar en lo otro porque tenemos que pagar el colegio de los muchachos. Y eso es todo la prioridad número 1. Nada puede venir por encima de eso. El hecho de tener familia te ha hecho mejor profesional, mejor empresario. Mucho mejor. Solo la responsabilidad per se de tener una familia. Sí, tienes que aprender a manejar mejor el tiempo, a ser más eficiente con el tiempo, porque yo no puedo llegar a mi casa todos los días a las 10 de la noche. Yo he pasado ofertas porque... Me hicieron una oferta una vez de un programa de radio y le dije que no, porque era en el horario en el que yo iba a llegar
justo después que mis hijos se durmieran. Imagínate. Y entonces yo dije, entonces quiere decir que yo me voy a perder la dormida de mis hijos todos los días. No, no puedo. Entonces el programa no se dio. Ese es el primer filtro por el cual tú tomas o aceptas cualquier decisión en tu vida. Sí. O sea, el tiempo para tu familia. Sí, así es. Y a mí me gusta eso. O sea, dentro de ese estrés de vida en el que uno vive, buscar a los niños al colegio, llevarlo al colegio, llevarlo a la clase de teatro, llevarlo al ajedrez o buscarlo, lo que sea, eso, en estos tapones, eso es un liazo, pero para mí eso es muy importante, ese momento. ¿Qué le dirías tú a un padre, ya viendo tú cómo te ha ido en tu trayectoria profesional? ¿Qué consejo tú le darías a un padre que un hijo a temprana edad le diga, papi, yo quiero ser comediante o quiero ser artista? Vamos a ampliar un poco la pregunta. ¿Qué consejo tú le darías ya desde ese lugar de éxito que tú tienes en tu carrera? Que es totalmente viable. Ya hay mucha gente que ha demostrado que se puede vivir del arte. Y ojo, del arte, este país es... el arte de este país, el 90% es merengue, bachata, salsa y música urbana. Lo que sea que tú hagas fuera de eso es un acto heroico. Un apostolado. Me gusta eso. Dímelo a mí que estoy en educación. Bueno, exacto. Pero sí se puede. Sí se puede. Lo que pasa es que hay que ver cuáles son tus prioridades en la vida. O sea, yo tengo una vida muy digna y yo estoy muy feliz con mi vida. Y mis hijos van a una buena escuela, pero yo todavía no me alcanza para una villa en La Romana, ni para un yate en Capcana. Ahora, esas no son mis prioridades. Claro, tú tienes muy clara tu definición de éxito. Claro. Y de felicidad. Exactamente. Entonces, claro, ¿qué era lo que pasaba cuando yo crecí? Que yo vi varios amigos míos que querían hacer música y todo eso. Yo oía a muchos de mis amigos y a los padres usando esta frase. No, tú lo que vas a pasar hambre. Entonces ya eso te va creando en el subconsciente una idea Por eso lo digo. de que ser artista es que te lleve el diablo. Y no es así. Así es. Porque yo conozco mucha gente de muchos ámbitos del arte, o sea, teatro, comedia, guitarristas, sonidistas, luminotécnicos, productores, manager, que ninguno de ellos se lo está llevando el diablo, ninguno de ellos está pasando hambre. Tienen su casa, tienen su vehículo, pagan sus cuotas. Entonces, esa cultura que todavía hay gente que dice que no, que tú vas a pasar hambre, eso es mentira, eso es una vil mentira. Tú puedes tener una vida digna y vivir de lo que amas. Sobre todo si te enfocas y trabajas duro, ¿no? Esa es la parte que yo sí le diría. Porque el problema del artista es que muchas veces... Te asocia con no tener que hacer mucho esfuerzo. Exactamente. Y con que tú estás en tu casa. Entonces, nada, pues te levantas y te pones a ver televisión. Yo soy artista. Que lleguen las musas. Estoy esperando que lleguen las musas. Estoy esperando que lleguen las musas, pero ahí es donde hay que hacer el verdadero trabajo. Eso es lo único que tú tienes que hacer. El verdadero trabajo de que, ok, tú eres artista, pero eso no quiere decir que tú no trabajas. Tú tienes que trabajar todos los días, de alguna manera. A lo mejor no en el mismo formato que alguien que va a una oficina, a lo mejor no en el mismo horario, pero tú sí tienes que tener una dedicación constante, una práctica constante, una mejoría constante, una continua creación constante. Si tú logras eso, tú vas a vivir del arte, segurito. A mí lo que me ha gustado mucho de tu respuesta es que lo que tú acabas de plantear, y no diría nada más en esta respuesta, en el 95% de la respuesta que me has dado, casi todo aplica para cualquier carrera a la que tú te dediques. O sea, todo lo que tú acabas de decir, tú le quitas artista, le pones cualquier otra profesión. Eso es verdad. Y al final de cuentas son los mismos principios. O sea, que no... A veces la gente asocia, como te digo, lo artístico con lo ligero, con lo light, con lo no formal, y al final de cuentas yo creo que tú has demostrado que ese no es el caso. A estas alturas, aquí sí tú vas a pedir concentración máxima y extrema. A estas alturas,
¿qué te hubiese gustado haber hecho menos? ¿Y qué te gustaría haber hecho más? Bueno, más me hubiese gustado, ahora se me ocurren dos cosas, no sé si algo más, pero más subir más al escenario. Por momento a veces subía una vez a la semana o a veces menos. En una etapa inicial yo hubiese tratado de buscar 3, 4, 5 shows a la semana, aunque ni me pagaran. Pero, Okay. pero esa práctica es muy importante, ese gimnasio. Mientras más yo hubiese hecho eso, más fuerte hubiesen estado esos músculos de la comedia. Okay. Eso por un lado. Yo hubiese meditado más. Meditado. Sí, hubiese hecho mucho más meditación. Interesante. Eh, ¿Meditas ahora mismo? sí, me hace falta más. Okay. Pero sí lo hago. ¿Y menos? Y hubiese leído más. Hubiese leído más también. Hubiese leído. Yo ahora leo mucho, pero hubiese leído más. ¿Y menos? Menos. Lo que pasa es que menos, obviamente uno elige menos Cosa de la que uno se arrepiente. cosa de la que uno se arrepiente o metió la pata, pero es que ese arrepentimiento y esa metida de pata se convierte en aprendizaje que uno lo aplica para futuro. Entonces, si yo no hubiese hecho eso, no hubiese aprendido. Okay. Entonces, menos no, porque si no lo hubiese hecho, hoy no tengo ese conocimiento. Excelente. Yo no sé, la verdad. Está difícil esa parte. Menos pérdida de tiempo. Tampoco responderla. Menos pérdida de tiempo, quizás. No con nota. Tú sabes que una época, cuando ya yo comencé en la comedia, que yo estaba así, como te decía, como muy vago. Y no vago, sino que es que te voy a poner qué pasa con el arte. Cuando tú trabajas en una oficina de abogado, una oficina de contabilidad, en una oficina como la tuya, tú tienes una obligación de llegar de 8 a 5, de 9 a 6. Y tú tienes que trabajar. ¿En qué yo trabajo? Y tú, no hay nada en qué trabajar. Bueno, pues déjame ver, dime qué yo puedo hacer para no quedarte el día entero ahí sentado haciendo nada. Entonces tú buscas la forma de cómo hacer trabajo. Pero cuando tú estás solo en tu casa y tú dices, yo quiero ser artista, y no hay nadie empujándote, no hay nadie obligándote a un horario, entonces ahí la probabilidad de perder el tiempo son altísimas. Okay, de procrastinar son altísimas. Pero es por eso, porque no existe un empuje alrededor tuyo. Y entonces eso sí, yo te diría, menos perder el tiempo. Yo en ese entonces vi mucha televisión, navegué mucho por internet, disparate que no tenía que navegar. ¿Entiendes? Ese tipo de cosas. ¿Qué yo hubiese hecho? Hubiese levantado más pesas, hubiese ido más al gimnasio. También. Sí. Ok. Bueno, te he hablado todo de más. De menos nada más te hablé una, que fue perder menos el tiempo. Última pregunta. No tiene que ser la última, podemos seguir. Esto está perfecto. ¿Cuál es la huella que tú quieres dejar? O siendo un poquito más profundos. ¿Cómo tú quieres que se recuerde a Carlos Sánchez cuando ya tú no estés en esta existencia terrenal? Tú sabes que yo no quiero que suene pretencioso, pero la huella yo la dejé ya. O sea, ya... El hecho de que aquí se haga stand-up comedy, eso a mí me llena de satisfacción muy amplia, de verdad. Más de ahí, yo no creo que yo logre más de ahí. Lo único que yo puedo lograr es seguir haciendo chistes y seguir haciendo show. Y que la gente siga yendo y la gente siga riéndose. Que es un trabajo constante. El ser humano siempre va a necesitar risa. Y yo pienso hacer humor hasta que yo me muera. O sea, a lo mejor yo no puedo tener el mismo ritmo de trabajo. Ni voy a hacer una gira de 12 ciudades, ¿entiendes? Y voy a estar en un avión llegando de Nueva York para el otro día coger para Puerto Plata. Eso yo no lo pienso hacer con 80 años. Pero pararme en un escenario a hacer reír, yo sí lo pienso hacer con 80 o 90 años. O sea que yo nunca pienso parar, pero yo no creo ya que eso marque una huella diferente a la que ya ha marcado. O sea, ya yo soy una persona que existe, que ha hecho feliz a mucha gente, que seguirá haciendo feliz a mucha gente, y que gracias a mí, de alguna manera, muchos jóvenes eligieron un camino. Y yo creo que ya, esa es la huella. Yo no sé si haya forma de hacer más huella. Yo no me puedo quitar el rol de consultor. Voy a articular aquí dale. una huella que yo creo que tú has dejado en
estás dejando, mejor dicho, y creo que por la que se te puede recordar también. Tú eres una persona que tu existencia en la tierra, tu existencia terrenal, tuvo como misión hacerle la vida más alegre a la mayor cantidad de personas posible. O sea, tú contribuiste a hacerle la vida más alegre, has contribuido y estás contribuyendo a hacerle la vida más alegre a las personas. Bueno, pues muchas gracias. ¿Qué te pareció ahí? Sí, claro que sí. Yo creo que sí. Bueno, Carlos, muchísimas gracias, de verdad. O sea, creo que ha sido una conversación para mí súper enriquecedora. Gracias, qué bueno. Creo que valió la pena el estar tratando de conseguir este espacio. Sí. Yo no quiero dejar de terminar este podcast sin regalarte mi libro. Ah, buenísimo. Te lo paso ya más adelante para no tener que Ajá, sí. Pero no te voy a dejar de leer la dedicatoria. Bárbaro. Si la previsión me deja. Sí, dale. Sigue adelante haciéndole la vida más alegre y llevadera a las personas. Mira, precisamente lo que estábamos hablando. Gracias por hacer de este mundo un lugar más feliz. Con aprecio, Ney. ¡Wow! Lujazo. Muchas gracias. Lo quiero. Te lo tiro. Gracias, viejo. Muchas gracias. Que esta sea la primera de muchos, el primero de muchos encuentros que tú y yo tengamos en diferentes momentos y circunstancias. Sí, así será. Los éxitos. Muchas gracias. Muchísimas gracias.